Continuamos con más noticias. Al concluir con las reformas electorales, algunos diputados ya tienen previsto presentar un fondo de revisión a los artículos que no han sido aprobados y que han generado que la ley pierda su espíritu. Dulce Rivera con esta información. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Los diputados continuaron con la aprobación de las reformas electorales. Sin embargo, pues ya han habido algunos pronunciamientos por parte de los magistrados del TSE, quienes aseguran que el espíritu de la misma se está perdiendo, teniendo en cuenta que en algunos casos algunos artículos han quedado fuera. Tal es el caso de prohibir el nepotismo, el fortalecimiento para el Tribunal Supremo Electoral y así también en cuanto a las sanciones y el caso de la autoridad que tendría el Tribunal Supremo Electoral ante los partidos políticos. Algunos congresistas han asegurado que esto se debe a que no se lograron presentar nuevas enmiendas y quedaron todavía sin discusión estos artículos, por lo cual no fueron apoyados. Por más que hemos querido, no hemos podido llegar a un consenso porque quedaron en un acuerdo de no más enmiendas. Entonces ahí está realmente el problema, porque no quieren alargar esto. Entonces si hubiéramos no llegado tanto a ese acuerdo, hubiéramos llegado a más consensos y hubieran permitido las enmiendas para poder, aunque hubieran regresado, no importa, a la Corte de Constitucionalidad, pero se hubiera logrado mejores resultados. Pero a veces no se entiende y no se comprende que si las reformas de la ley electoral y de partidos políticos se envió a la Corte es porque en algún momento, mi criterio muy personal, estaban consensuados y todo el mundo de acuerdo y que aquí iban a pasar sin ningún problema. Habemos diputados que sabemos del Congreso y que sabemos pelear, y esto no se ha acabado. Entonces que no se pongan contentos porque los artículos que han matado, por decirlo así, vamos a volverlos a discutir. De plano voy a encontrar el mecanismo de hacerlo, pero lo vamos a volver. O se discuten ahorita en esta tanda de aprobación o se discuten en 2 o 3 meses, pero se van a seguir discutiendo. O sea, del problema no han salido. Si muchos los han prorrogado para 2 o 3 meses. Algunos congresistas han señalado que es incoherente que este mismo Congreso haya efectuado las reformas electorales y las haya enviado a la Corte de Constitucionalidad y ahora que ya tienen dictamen favorable no se estén aprobando estos artículos, en especial el de la paridad. En este sentido, pues algunos también han señalado que estarán buscando un fondo de revisión y lucharán para que estos artículos más adelante sean aprobados y así se fortalezca la democracia en el país. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y las reformas a la ley electoral pierden fuerza, así como están siendo aprobadas por el Legislativo, afirman analistas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es ahora el turno de Carolina Leverón con los detalles de esta información. Adelante, compañera. Así es, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, así como analistas políticos, consideran que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos cuyo sentido inicial era transformar o dar el paso a la transformación del sistema político electoral, ha perdido ese espíritu con la aprobación de algunas modificaciones por la nueva legislatura. Hay grupos, sectores, personas en lo individual que se sienten más cómodos con la forma de hacer política, con la forma como se han manejado las instituciones, como se ha dado todo, pudiéramos decir, el status quo. Bien, tenemos algunos problemas con la transmisión de esta noticia, pero vamos a seguir hablando de temas porque también el presidente del Congreso, Mario Taracena, dio a conocer a través de sus redes sociales cómo avanzan, estancan o retroceden los consensos para aprobar la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Entre sus tweets destacan los siguientes: la mayoría de diputados no han sido capaces de interpretar el clamor popular y desaprobaron el artículo de la ley que rechaza el nepotismo. En otro de sus tweets indica: seguir con costumbres que los guatemaltecos rechazan es insultarlos. El panorama para el artículo de la paridad sigue siendo negativo. Aunque Taracena aboga por la reforma, los diputados le han dado un revés a estas propuestas. Muy bien, hemos retomado la transmisión con nuestra compañera Carolina Leverón, que nos informaba que los analistas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral coinciden en que se está perdiendo el verdadero espíritu de la reforma electoral. Carolina, volvemos contigo. Adelante. Así es, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, así como
analistas políticos consideran que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos cuyo sentido inicial era transformar o dar el paso a la transformación del sistema político electoral ha perdido ese espíritu con la aprobación de algunas modificaciones por la nueva legislatura. Hay grupos, sectores, personas en lo individual que se sienten más cómodos con la forma de hacer política, con la forma como se han manejado las instituciones, como se ha dado todo, pudiéramos decir el status quo. Y sin embargo hay otro grupo que no, que está, digamos, tratando de que haya renovación. Pienso que se va a avanzar, tampoco vamos a ver la reforma como algo que no vale la pena. Pienso que tiene algunas cosas valiosas. Que se llama organismo legislativo, que lastimosamente arrolló el espíritu, la esencia, lo sustantivo de esa reforma. Y nos está dejando un cadáver maltrecho, al cual nosotros tenemos que recomponer después de que, si en caso llega a ocurrir, que sea aprobado y sea publicado como ley obligatoria en Guatemala. Hemos visto que se han aliado algunas bancadas para que el sistema de partidos políticos no se fortalezca y continúe permitiendo que se beneficien intereses personales o intereses de los dueños de los partidos y que eso genere corrupción dentro de los partidos políticos. Las reformas a la ley electoral incluyen un artículo en donde se obliga a la creación de una comisión que revise los puntos posteriormente a que se realice un proceso electoral para promover cambios. Y es aquí donde se mantiene la esperanza de magistrados del Tribunal Supremo Electoral de que pueda existir una tercera generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, concluida esta, para revisar los temas que ocurrieron en las elecciones de 2015 y poder incorporarlos en una próxima reforma electoral. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Y el investigador en casos de defraudación fiscal y aduanera del Ministerio Público, Juan Francisco Solórzano, fue nombrado como el nuevo titular de la Superintendencia de Administración Tributaria. El abogado Juan Francisco Solórzano fue juramentado como titular de la Superintendencia de Administración Tributaria por el presidente Jimmy Morales, quien lo seleccionó de una terna producto de la convocatoria pública lanzada en mayo de 2015. Logramos dar los primeros dos pasos. Uno, el cambio del directorio y dos, el nombramiento de una persona con todas las capacidades y calidades para poder desempeñar el puesto de superintendente de Administración Tributaria. En los últimos 3 años, el nuevo jefe de la SAT laboró en la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público y su experiencia en el aparato tributario es en el seguimiento de casos de defraudación fiscal y aduanera, entre ellos el de la línea. Dentro de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, tuve a mi cargo todas las investigaciones financieras en temas de defraudación aduanera, defraudación tributaria. Con esta planificación que vamos a realizar en conjunto con el señor ministro de Finanzas y los equipos que él mencionó de apoyo tanto de la comunidad internacional como de las mismas personas de la SAT, pues vamos a poder implementar todas estas medidas. A la juramentación asistieron los miembros del directorio de la SAT recién nombrados, así como la comunidad internacional, entre ellos el embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Diego Marcos. Y según profesionales del derecho, no sirvieron de nada los procesos de selección de acuerdo y para la elección de los magistrados a conformar la Corte de Constitucionalidad, porque muchos estuvieron viciados, afirman. Miguel Salay con la información. Adelante, Miguel. Así es, buena tarde. Luego de conocerse los nombres de quienes integrarán la nueva Corte de Constitucionalidad, profesionales con expertise en el tema advierten vicios en el proceso de selección. Es realmente preocupante porque si se hace una convocatoria en la cual se señalan con meridiana claridad los requisitos que se deben llenar, obviamente los profesionales que se sienten motivados a participar en el proceso se esmeran en llenar esos requisitos. Y de pronto, en el momento de calificación de los expedientes, hay quienes llenan todos los requisitos y por supuesto pasan el examen, pero hay otros que no los llenan tanto y que sin embargo continúan y sí son objeto de exclusión otros que por menos fueron sacados del proceso. Eso desmotiva mucho, en primer lugar porque
hay incumplimiento de la ley por parte de quienes están conformando esa comisión de selección de los profesionales. Por otro lado, desmotiva la participación porque no hay credibilidad en el proceso. Y las buenas personas, los que realmente sí están queriendo participar en términos de respetar la ley, de cumplir los requisitos y de hacer las cosas bien, lo único que se sienten es utilizadas, porque para lo único que sirven es para validar procesos, porque muchas veces de antemano uno ya sabe a quién van a elegir, entonces simplemente ¿para qué me voy a postular? Aunque ya está casi conformada la nueva Corte de Constitucionalidad, sigue siendo un misterio la designación del presidente Jimmy Morales, un tema que ha generado mucha suspicacia dentro del círculo político. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Gracias, Miguel. Vamos de nuevo a la pausa comercial. Regresamos en instantes. Conoceremos parte de lo que se vive a esta hora en la Torre de Tribunales en la audiencia y el interrogatorio por parte de la defensa de los implicados en el caso de defraudación aduanera conocida como La Línea. Con estas imágenes volvemos en unos instantes.